Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén viendo esta grabación. Bienvenidos a un nuevo conversatorio en el marco de Gestos de la Poesía 2025, la franja de poesía del Centro Cultural de la Universidad de los Andes. Hoy estamos muy felices porque estamos haciendo el lanzamiento del nuevo libro de Ícaro Valderrama, llamado El último chamán de Chapinero. Es un libro extraordinario que tenemos hoy la alegría de poder leer, de poder compartir con pues, todos nuestros seguidores, con todo nuestro público. Y tenemos invitados muy especiales, además pues, de, por supuesto, el autor, Ícaro. Tenemos a Giovanni Figueroa y Anastasia Belousova. Quisiera, pues, antes de empezar nuestra conversación, presentar a nuestros invitados. Voy a empezar por Giovanni. Giovanni Figueroa nació en Sogamoso, Colombia, en 1980 y es escritor y profesor de español. Se ha desempeñado como editor para diversas agencias periodísticas y de comunicación, en especial como corrector de estilo para ONU Mujeres en Colombia. En 2018 publicó el libro de relatos 11 bajo la lluvia, bajo el sello de Ediciones Oblicuas Barcelona, como parte del proyecto editorial Echemos Vaina. Coescribió el libro de crónicas humorísticas Historias optimistas sobre personas con muy mala suerte en Publicaciones La Sorda en 2017. En 2020, la editorial colombiana Lobo Blanco Editores publicó su novela La Casa de Agua, y esta obra fue tesis meritoria en la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Varios de sus relatos han sido publicados en Colombia y España. En 2004 recibió el primer premio del concurso de cuento internacional del Club del Libro en Español de las Naciones Unidas y fue finalista del concurso literario Art Nalón en Langreo, Asturias, España, en 2005. Estuvo incluido en las antologías Venga, le echo un cuento, Bogotá en 100 palabras de 2017 y Cuentos y relatos de la literatura colombiana en el tomo 4 del 2023. En 2025 terminó su segunda novela, Sin Patria para el Débil, que publicará en los próximos meses. En la actualidad, Giovanni Figueroa reside en la ciudad de Sacramento, California, con su esposa e hija. Hola Giovanni, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por tu compañía. Ahora va a presentar a Anastasia. Ella es filóloga por la Universidad Estatal MB Lomonosov de Moscú. Tiene una maestría en italianística de la Universidad de Bolonia y un doctorado en ciencias filológicas de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades. Fue profesora de la Facultad de Filología de la Universidad de Lomonosov en Moscú y desde 2015 es profesora en la Universidad Nacional de Colombia, donde imparte cursos sobre la historia de las literaturas europeas y teoría literaria. Forma parte del equipo que desarrolla CPCL, el Sistema de Información sobre Poética Comparada y Literatura Comparada, y es coordinadora del grupo estudiantil Yasnaya Poliana, grupo de estudios de literaturas eslavas y de la revista homónima. Hola Anastasia, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Daniel, por esta presentación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y finalmente tenemos al autor de El último chamán de Chapinero, a Ícaro Valderrama. Ícaro Valderrama nació en Sogamoso, Colombia, en 1984. Es un poeta y músico colombiano radicado en Siberia, Rusia, en las montañas de República de Jacasia. Su obra literaria, que incluye títulos como Tengri, el libro de los misterios, cuentos de minicuentos bajo el heterónimo Tundama Ortiz y Cotodama, el espíritu de la palabra, funde sonido y palabra en una misma respiración creativa, creando una mitología personal que explora los umbrales entre la tradición y la modernidad. Su arte ha traspasado fronteras lingüísticas, con textos y canciones traducidos al inglés, hindi y ruso. Su trayectoria se despliega con igual fuerza en la poesía y la música, habiéndose presentado en destacados festivales internacionales como el Festival Internacional de Poesía de Medellín, el Festival de Poesía en las Escuelas de Chile, el Kolkata Poetry Confluence en India, el Festival Astujure Tuba en Tuba, Siberia, Universound en Ekaterimburgo, el Amarras Festival of the Desert y el Festival de Poesía del Walmap. En su faceta musical, que desde 2025 desarrolla bajo el nombre de Ícaro Cóndor, ha grabado 3 discos como solista, en los cuales concentra su búsqueda en la guitarra eléctrica como instrumento puente, reduciendo sonoridades ancestrales a lenguajes contemporáneos. Y además de eso, en 2020, a partir de 2020, fue el fundador y director de Lobo Blanco Editores. Y ahora de Shinobi Editores, que es la editorial en donde
estamos publicando este hermoso y nuevo libro que vamos a poder compartir hoy. Bienvenido, Ícaro. Muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias a ti y a todos pues, nuestros invitados. Estoy muy contento. Sí, es un día pues, muy feliz. Y bueno, la dinámica de hoy va a ser básicamente que vamos a hacer un pequeño comentario acerca del libro, presentarlo por medio de algunos poemas y generar un pequeño diálogo a raíz pues, de nuestros comentarios. Entonces, quisiéramos empezar pues, invitando a Giovanni a que nos comparta su mirada sobre este libro. Pues muchas gracias, gracias Ícaro, Juan Daniel, Anastasia, gracias por la invitación. Es un placer para mí en realidad estar acá, porque es una celebración importante. Este libro creo que hay que marcar el 2025 como un momento en la poesía nacional fundamental, porque este libro realmente que pues mueve, sacude como esos cimientos pues de la literatura colombiana, lo cual pues me hace sentir muy especial, muy feliz. Antes de empezar, pues me gustaría también comentar pues que pues, hace muchos años conozco a Ícaro y en realidad que debo destacar pues que su vida artística, porque digamos que él ha sabido vivir su arte, algo que digamos muchos de nosotros de alguna manera intentamos, pero digamos Ícaro, yo podría decir que Ícaro es su mejor canción, es su mejor poema. Él realmente vive la literatura y su música con una pasión que poco se ve, que es admirable. Entonces, eso es supremamente pues hermoso de apreciar. Eh, Porque en muchos casos a veces los que nos dedicamos a la literatura pues llevamos una vida que digamos podría verse como normal, que seguramente para Ícaro es lo anormal. Entonces, es realmente fascinante. Y pues yo celebro esta amistad, celebro pues la publicación de este libro que es una magnífica obra, una obra colosal. Bien, ya entrando en materia con el último Chamán de Chapinero, que tiene un título pues también con mucha aliteración, que es muy sonoro, muy bello. Quiero empezar con la lectura de dos fragmentos que digamos que son clave de lo que considero pues son clave de este libro. Se llama Plegaria del servidor apagado. Verso uno dice, cuando cortaron la luz en el data center de Ulan Bator, los discos duros por primera vez oyeron su propio silencio y creyeron que era Dios. Más adelante continúa, dice, un niño pastor que jamás vio una computadora recoge los imanes que se desprendieron y los coloca sobre su pecho. Esto late como el corazón de una máquina que soñó con ser caballo. Digamos que esta es la literatura que encontramos ahora en Ícaro Valderrama, que bien podemos entender también en ese magnífico prólogo que acompaña el libro, que también nos da unas claves importantes sobre la literatura en este momento de Ícaro. Y me gusta mucho es que este libro mantiene la geografía verbal de Tangris, de donde podemos escuchar palabras que digamos podemos llamar ancestrales de algún modo como caballos, llamas bien sean los mamíferos o combustiones, templo, entre otras, y que las encontramos transpuestas en la geografía espiritual contemporánea, donde es necesario tener, digamos, según Ícaro, una especie de escáner, un lector QR para conocer a una persona de carne y hueso. Creo que allí es donde reside pues esta visión poética, que es una visión en la nube. Digamos que esa es una palabra muy bella pues que Ícaro logra manejar con sus dos conceptos. Así como nube están otras palabras que también se usan mucho en la nueva era de la información, a las que Ícaro les da esa nueva, o las transpone para que podamos nosotros usar cualquiera de los significados que mantienen. Entonces me gusta mucho el manejo de esta visión poética porque es
de un mundo en la nube que puede ser o bien paraíso o puede ser un mundo subterráneo, donde el lenguaje humano, el de la voz, el de la construcción física, pues es el último bastión de la comunicación, a pesar de los teclados y la inteligencia artificial. Entonces esa creo yo que es como la visión de mi amigo el poeta, quien deberíamos empezar tal vez a llamar ese viejo pirata del alfabeto. Em, entonces me llama mucho la atención y cuando el poeta pues no está descifrando las distorsiones, de estas distorsiones de las que comento, pues también crea unas preguntas que nos dejan un poco, que nos conmueven. Por ejemplo, encuentro una muy bella pregunta que hace: ¿cuándo descubrimos que lo que llamábamos silencio era en verdad el primer nombre del miedo? Entonces digamos que son unas verdades disfrazadas de preguntas que Ícaro arroja allí con una intención bastante marcada. Es un libro bellísimo, es un libro en el que encuentro unas imágenes poderosas de misterio, de visión, como por ejemplo, me gusta mucho esta que dice: si preguntas por los muertos, mira el fuego. Ellos ya son danza, tambor de barro, sed que no pide agua. Sí, creo que es una bellísima exploración de ese mundo que Ícaro encontró en Tangris y que ahora transpone en la nueva era de la comunicación. También me gusta mucho y que quiero destacar como esos momentos como de poesía dialéctica que maneja allí, que tienen un sentido humorístico que, digamos, es muy sutil y me gusta mucho porque, digamos, leo primero estos versos de Makoto, que es una interacción entre maestro y pupilo, que dice: versos del aprendiz. Cuando tus labios abren el nombre de lo que no existe, no mienten. Crean un Dios en el hueco de la sílaba que nadie oyó. Respuesta del maestro: no es el nombre, sino el eco, que lo nombra desde antes. Entonces creo que allí, tanto como en otros poemas de este libro, hay ese momento de inesperado del uso de una palabra que, digamos, rompe la convención. Y eso me gusta mucho en la obra de Ícaro, que digamos también es un elemento que manejan los poetas consagrados, que manejan los poetas grandes, ese manejo del rompimiento de la convención. Y en muchos casos eso genera pues nuevas verdades, o en muchos casos simplemente como descubrir o desvelar nuevas realidades. Y en muchos casos eso también es el sentido del humor, que digamos aquí quiero hacer simplemente una pequeña mención porque si bien aquí también encontramos menciones del libro de minicuentos de Ícaro, em, pues se maneja también ese acto creativo en torno a la microficción. Entonces, me gusta mucho pues porque Ícaro emplea como podríamos llamar esa figura prosopopéyica de darle vida a un elemento abstracto. En el caso de los minicuentos era un minicuento, un haiku que tomaba vida. Y en este caso a veces es simplemente puede ser un algoritmo, un avatar, etcétera, que toma pues como una personificación. Y en muchos casos, como es una digresión, como es una distorsión de nuestras realidades, pues puede tomarse también como una forma irónica o, o humorística, que es algo que me gusta mucho de la obra de Ícaro. Que por ejemplo también maneja una metaficción que encuentro fascinante, que si bien recordamos el libro de los minicuentos fue escrito por Tundama, aquel autor apócrifo que de alguna manera también rima con Kotodama, que es ese otro libro tan bonito que escribió Ícaro, y que es todo tiene como una concatenación, como una construcción
un universo poético de Ícaro pues, que tiene una metaficción y una construcción de elementos que tiene música, tiene palabras, tiene voces y que en realidad pues ahora podemos llamarlo pues como el último chamán de Chapinero. Podríamos decir que otra de las claves del libro está a lo que me refería es en el siguiente, que dice, sus manos, antes diestras en el arte de palpar el futuro en vísceras de llama, ahora teclean profecías en teclados abandonados de la Universidad Nacional. Entonces, digamos que allí en esas transgresiones que uno no espera, de momentos digamos que pueden sonar sublimes, eh, hablando del futuro, vísceras de llama, y después nos ubicamos en los teclados abandonados de la Universidad Nacional. Allí es donde está como ese rompimiento de esa realidad. Ahí es donde se abre ese nuevo mundo poético, que es donde encontramos la literatura de Ícaro. Digamos, me hace recordar mucho algunos momentos, tal vez más de prosa de Borges, me hace recordar la poesía de Nicanor Parra, aunque digamos la de Nicanor es un poco más prosaica, digamos, pero tiene esa misma digresión, ese mismo rompimiento de las convenciones, que es lo que yo encuentro aquí supremamente fascinante. Entonces, quiero cerrar mi comentario con el poema que encuentro como mi favorito quizás, que es un poema que encuentro pues feroz, que me hizo pasar en realidad saliva y dar escalofríos, que dice así, se titula Primer gemido del trueno o visión del último chamán de Chapinero en una toma de Yajé a las afueras de Bogotá. El primer gemido del trueno no vino del cielo, sino de la piel del tambor que parió al primer chamán. Entonces, ahí encuentro la gran poesía de Ícaro que tiene que, pues, en realidad estar, pues, en los anaqueles de la poesía nacional, porque es un libro que, si bien Tangri llegó a unos niveles de exploración poética, creo que aquí ya vemos a un poeta muchísimo más maduro, muchísimo más arriesgado en tomar posición, en buscar alternativas y creo que logra un texto maravilloso. En todo caso, entonces, Ícaro, pues felicitaciones, es un libro que celebro y pues que me hace muy orgulloso pues de estar acá, de presentarlo y pues de gozar con tu amistad. Gracias a ti, querido Giovanni, por tus palabras y por tu comentario. Muchísimas gracias, hermano. Un placer. Y es que este es un libro que es muy especial porque, digamos, como que su gran línea, como su gran potencia, es como la manera en la que Ícaro, que tiene un recorrido muy amplio, como mencionabas, Giovanni, al principio, tanto poético como musical, pero que ese recorrido poético tiene un eje fundamental, que es la búsqueda de lo sagrado. En este libro adquiere una forma que, pues, es obvia, uno pensaría que es muy obvia, pues, por la situación en la que estamos en el mundo, pues, por nuestra contemporaneidad, que es pues, la relación del ser humano con la tecnología y la manera en la que Ícaro aborda en este libro esa pregunta por los sagrados también es a través de la pregunta por la tecnología. Esto es una cosa extraordinaria que pues, toma muchas formas dentro del libro, lo toma en el lenguaje, lo toma sí, como un lenguaje que combina lo que tú mencionabas, Giovanni, como la palabra ancestral, pero también con la palabra del módem, como una palabra robótica, que es una cosa que me parece que es un logro muy brillante. Y, y pues a mí me lleva a querer plantearle a Ícaro pues, una pregunta, que es, tú has vivido una vida, como ya mencionaba Giovanni, en que ha vivido la poesía, que ha vivido tu búsqueda por lo sagrado, por la pregunta pues, de lo trascendente en lo inmanente. Y esa trayectoria te ha llevado pues, a muchos lugares, a Jacasia, a India. Y mi pregunta sería, ¿cómo fue
el proceso de escritura del libro, cuáles fueron las experiencias que te llevaron a llevar esta búsqueda de lo sagrado al encuentro con la tecnología. Bueno, pues el comentario que hacía Giovanni, pues es muy, muy elogioso. Yo admiro mucho a poetas como Gambo o como Keats, que sí, digamos que caminaron también su palabra. Y pues en este caso, esta obra reúne, hay elementos como de toda mi obra anterior, ¿sí? Allí están los minicuentos, está Tengri, esa búsqueda mística, y está también Kotodama, que es ese libro ensayístico, pero que también es una práctica de meditación. Y en la obra hay poemas, por ejemplo, hay un poema de 2020, creo que ese es uno de los primeros poemas que hacen parte del libro que se llama Quiróptera, que habla como sobre la pandemia, ¿no? Como Quiróptera, magia del este, es el primer verso. Eh, pero pienso que como que lo que engloba o lo que le da como la forma a la obra, que ya se vuelve como este compendio de poemas, es una experiencia precisamente durante la pandemia, y es que yo venía interpretando instrumentos siberianos y haciendo música, digamos, como más hacia el folclore, más hacia lo tradicional, y también mi búsqueda espiritual o digamos filosófica venía muy anclado hacia las tradiciones indígenas, eh, hacia tradiciones ancestrales. Y durante la pandemia, mis instrumentos musicales estuvieron expuestos en la Universidad de los Andes, precisamente. Se hizo un evento y bueno, allá estaban todos mis libros y todos mis instrumentos. Y empezó la pandemia, entonces quedaron en cuarentena. Y lo que ocurrió fue que pues yo ya tenía como esas ganas de volver a tocar la guitarra eléctrica, que es el instrumento que en mi juventud pues me impulsó hacia la música, el rock, todo esto. Y empecé a estudiarla, me hice de una guitarra buena, me hice de unos efectos, tomé unas clases pues ya con unos maestros avanzados, pero naturalmente pues la manera en la que yo me empecé a relacionar con la guitarra ya no era la misma del muchacho de Sogamoso de los 13 o 14 años, sino pues ya había pasado por las músicas de Siberia y por todo esto. Y hay una frase muy bonita que me dijo un maestro, un hombre de conocimiento en Siberia, y es que nosotros también ya somos ancestros de las generaciones futuras. Eh, y en esa medida también la guitarra eléctrica, por ejemplo, y las tecnologías ya son ancestrales de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso ya genera como una ruptura temporal que en algún punto me permitió incluso llamar a Lord Krishna, pues con todo respeto, el primer hacker, ¿sí? Así como dedicarle el mismo poema a un instrumento ancestral como el Shadchan, pero al mismo tiempo a una guitarra Stratocaster. Entonces es como si un sistema operativo se estuviera actualizando, pero el espíritu y digamos los contenidos que se están movilizando, la poesía y la palabra, o aquello de donde surge, pues siguen siendo eh, no los mismos, pero sí sigue siendo quizás la misma fuente o ese mismo lugar infinito del cual surgen, pero las plataformas y digamos que sí, los elementos a partir de los cuales nos acercamos cambian. Y otra cosita que quisiera decir es, a partir de tu pregunta, es que hace unos 15 o 20 años, cuando uno, por ejemplo, escribía y por lo menos yo sentía mucho
mucha precaución de utilizar palabras del mundo digital, por ejemplo, utilizar la palabra chat o utilizar la palabra internet en un poema, ¿sí? Porque quizás eso todavía no se había como asentado, como no era parte todavía del lenguaje, estaba en un momento todavía en el que podía cambiar, ¿sí? Como que habían, sí, los sistemas estaban cambiando, pero estamos ahorita quizás en un momento en que todos estos elementos ya son parte de nuestra realidad y por eso quizás era el momento de que surgiera esta obra. No sé si estoy respondiendo. Es difícil decir cómo surgió el libro, pero quizás de manera global, pues esas son algunas inquietudes que están allí. Claro, y me parece muy interesante porque también como que penetra en este ámbito de lo atemporal, ¿no? De un tiempo en donde habitan todos los tiempos, habita el tiempo pues de los antiguos, como este tiempo en donde pues sí, digamos que uno lo sentiría vaciado de dioses, ¿no? Pero todo lo contrario, digamos que este tiempo es un tiempo que se está reactualizando y se está reactualizando precisamente con la presencia de esto, pues de esto otro, ¿sí? De esto divino, que nos, pues sí, que de alguna u otra manera sigue dándole sentido a la realidad en la que vivimos. Em, pues de pronto ahorita quisiera, como con estas palabras, darle paso a Anastasia pues para invitarla a hacer su comentario con respecto a nuestro libro. Muchas gracias. Ah, como ya dije, es un placer enorme estar acá, presentar este libro que me sorprendió, me gustó mucho, me hizo pensar eh, muchas cosas. Y en este comentario quisiera retomar algunos de los puntos ya formulados por Giovanni, también por Ícaro, por Juan Daniel, y profundizar algunos aspectos, algunos elementos. Um, Me gustaría comentar dos aspectos. El primer aspecto es el lenguaje poético, cómo se configura en este libro, la innovación que presenta. Y segundo punto es la configuración del espacio poético. Um, y voy a empezar leyendo un poema para, para comentar el primer punto, el del lenguaje poético. Es un poema que se encuentra en el apartado de visión binaria o viaje de Ícaro al reino de los ceros sagrados. Mi corazón es un dispositivo obsoleto que aún ejecuta tu voz en .wav. Error. El archivo amor.zip contiene demasiados virus de nostalgia. Este poema me llama la atención porque aparentemente es muy sencillo. Está hablando de un tema eh, clásico de la poesía lírica, el amor, pero lo hace de una manera sorprendente. Históricamente, los poetas han buscado formas cómo hablar del sentimiento amoroso. ¿Sí? Podemos trazar brevemente toda una historia donde el sentimiento amoroso, la expresión del sentimiento amoroso era como laboratorio lingüístico, porque sin la tradición clásica se hablaba mucho desde una perspectiva física, amor como una enfermedad, con sus expresiones corporales, con el nacimiento de la nueva poesía europea, los trovadores han buscado recursos lingüísticos, léxicos, para referirse al amor y realmente movilizaron todas las capas del lenguaje, el lenguaje religioso, eh, la dama como la virgen, como una diosa, el lenguaje feudal, el poeta como un caballero que está sirviendo, ¿sí? A su dama como si ella fuera un señor feudal, el lenguaje económico, tu amor me vale más que todo el oro de este mundo, etcétera, etcétera. Y así podemos seguir viendo cómo se movilizan
se reclutan las capas léxicas, lingüísticas, para hablar del amor. Y lo que hace Ícaro en este poema es buscar formas expresivas en nuestro lenguaje práctico, justamente como Ícaro comentaba ahorita. Llevamos 30 años, ya un poco más, eh, viviendo en un mundo eh, tecnológico donde nuestra habla cotidiana está atravesada continuamente por nuevas palabras que vienen del inglés para hablar de la tecnología, chat, inteligencia artificial, pantalla, eh, etcétera, memoria, nube. Sí, como hay un juego donde hay palabras que toman nuevos significados, otras palabras que se como entran al español. Y en este poema entonces vemos cómo Ícaro toma esta capa de nuestro lenguaje práctico y construye metáforas a partir de este nuevo lenguaje que todavía sentimos como renovado, desautomatizado. Así las cosas, estamos frente a un choque en el cual este lenguaje renovado logra expresar temas eh, tradicionales también, pero ahí mismo se renueva, no solamente desde el punto formal, sino también desde el punto del contenido. Quiero leer otro poema donde podemos ver operación parecida. Es parte de la plegaria del servidor apagado, un fragmento corto que se titula Iluminación. En la pantalla negra del tiempo abandonado, mi reflejo se fragmenta en 108 avatares. Todos cantan en la lengua que el reconocimiento de voz nunca podrá transcribir. Aquí vemos otro tema poético tradicional, búsqueda de la identidad, el tema lírico por excelencia, que se expresa a través del lenguaje contemporáneo, con este cierre poderoso, donde aparece el reconocimiento de voz. Ahora quiero pasar al segundo aspecto que de alguna manera está conectado con la configuración del lenguaje poético, y es el espacio literario que encontramos en este libro. El espacio es un punto en el cual la literatura y la realidad se cruzan, porque elementos como los topónimos nos sitúan en lugares geográficos concretos, pero al mismo tiempo van configurando un espacio simbólico. Y el libro de Ícaro es al mismo tiempo local, podríamos decirlo, un libro muy colombiano, muy bogotano, obviamente vinculado también con las tradiciones ancestrales de Colombia, pero al mismo tiempo es un libro global, pero no es una globalidad eh, odiosa, de dominios, de colonialismo, eh, y cosas, ¿sí? Por el estilo, sino es una globalidad que junta distintos espacios del planeta en un diálogo íntimo y profundo. En parte lo estamos recreando ahora mismo en esta conversación, porque estamos en Bogotá, en Siberia, en Estados Unidos, y el libro también crea, ¿sí?, este espacio que conecta no solamente estos tres regiones, sino también la India. Y a nivel de poemas concretos, esto crea un efecto muy especial. Voy a leer un poema que aparece hacia el final del libro en bonus track. El último chamán de Chapinero viaja a Kolkata. Dice así: en un cibercafé
de Sutter Street, mientras tomaba chai con pimienta negra y bits de nostalgia, el último chamán de Chapinero descargó el Bhagavad Gita en formato EPUB y descubrió que Krishna, el primer hacker, ya había escrito en el verso 4.7: el alma no se actualiza, solo migra de servidor en servidor. Estamos aquí conectando palabras como chapenero, Krishna, servidor, chai, pero todo funciona de una manera muy armoniosa, sin violencia. Es un diálogo, una conversación de culturas. En otro poema que también aparece al final, encontramos elementos del lenguaje muy colombiano. Voy a citarles, que se conecta con las palabras en bengalí. Al caer la noche en el puente Jobra, los mendigos le enseñaron a usar el jo bengalí, ese gesto de cabeza que al mismo tiempo significa sí, no y tal vez. Él, por su parte, les enseñó el significado de estas líneas. Parceros, en la buena, ¿me prestan para el taxi o para el rickshaw? Entonces es literalmente un diálogo entre lenguajes muy diferentes, pero que dentro de esta obra poética interactúan armoniosamente. Entonces me parece que desde estas dos perspectivas de la configuración del espacio y la configuración del lenguaje poético, el libro de Icaro es un aporte a nuestra realidad, a nuestra sensibilidad y todo un logro, todo un descubrimiento. Muchas gracias, Ícara. Muchísimas gracias por esa lectura, la verdad que pues como autor uno no realiza ese análisis de esa manera, eh, pero poder verse uno reflejado en esa lectura eh, es pues muy satisfactorio y muy interesante y también muy revelador para mí mismo, ¿no? Pues lo que tú mencionas, por ejemplo, de que en un mismo poema aparezcan estos lugares y lenguajes y culturas como ontologías mezcladas. Sí, pues es muy atractivo, a mí mismo pues me gusta, pero también al mismo tiempo, como mencionaba Giovanni, pues es parte también como de mi recorrido, porque pues yo estuve en Kolkata en algún momento y como que tuve esa oportunidad, no de la misma manera que lo planteo allí, pero todo como que pasa por ese filtro de la sensibilidad. Entonces, pues es muy especial poder tener esa retroalimentación y pues también muchísimas gracias. Sí, es que es muy impresionante. Ciertamente coincido con que uno de los grandes logros del libro, como menciona más, es el lenguaje, o sea, la elección del lenguaje, como la manera en la que eliges hablar de estos temas, ese vínculo entre lo sagrado y lo tecnológico y lo particular, lo local y pues sí, lo universal, lo eterno y lo contemporáneo. Pues es muy increíble, pues porque uno puede leer ese libro como si estuviera leyendo, pues como el Bhagavad Gita, uno tiene ese tono como de la palabra ancestral y al mismo tiempo, ¿no? Como mencionaba, tiene ese tomo, no, tiene ese tomo de que como si uno estuviera leyendo, es que yo no sé mucho de tecnología, pero como si uno estuviera leyendo, no sé, esos errores del sistema que salen cuando se daña esta vuelta. Eh, entonces me llama la atención que digas que pues, eso no fue una elección muy consciente, fue una cosa que surgió naturalmente o si hubo, o sea, si, o te planteaste cómo tenía que sonar, tú pues, o qué lenguaje tenías que utilizar para hablar de estos temas. Eh, sí, pues todo empieza siempre como con algún primer poema o como con en mi caso, ¿sí? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando escribí cuentos de mini cuentos, que esto fue una experiencia en la Universidad Nacional eh, para escribir un libro. Yo escribí un mini cuento que reflexionaba sobre sí mismo.
y escribí ese mini cuento y dije, wow, esto está muy interesante y empecé a escribir otros mini cuentos y se me generó como la obra. Y en este caso fue similar, quizás uno de los primeros poemas era este que se llama Blue Mali Poem, que es como una plegaria, donde, una plegaria en la cual como la ofrenda es una guitarra eléctrica, ¿no? Y después ya cuando surgió la figura del chamán, del último chamán de Chapinero, yo ya dije, ya tengo algo. Algo que es interesante, que tú mencionas, del lenguaje, etcétera, es la cita, el epígrafe que abre el último chamán de Chapinero, que es un epígrafe que es interesante porque yo hace unos años, hace, no sé, 3 o 4 años, pues viendo, le mostré a mi hijo la película de Superman, la Superman 1, ¿no? De 1978, y la vimos juntos. Y este epígrafe lo quiero leer. Dice, algunas personas pueden leer Guerra y Paz y terminar pensando que es una simple historia de aventuras. Otros pueden leer los ingredientes en un envoltorio de chicle y descubrir los secretos del universo. Y es una frase que dice Lex Luthor, ¿no? El archienemigo de Superman. Y un poco creo que allí está de alguna manera. Yo dije, bueno, esto lo tengo que usar en algún momento. Y lo dejé guardado, ¿sí? Ahí. Y luego cuando ya empecé como a configurar la obra, volví a ese que dije, claro, es que por eso me gustó tanto, porque es como esa posibilidad de, como mencionaban así, como tomar un lenguaje que puede ser ya muy obvio, ¿no? El punto zip, el punto WAV y el disquete, ¿no? Son cosas que pues también yo desde muy pequeño, nosotros tuvimos la posibilidad de tener una computadora en la casa, como desde que yo tenía 6 años. eh, Manejaba el sistema DOS cuando Windows todavía no estaba y era toda una aventura instalar los videojuegos y toda esta cosa y ver la evolución de la máquina y también poder en este momento dialogar y entablar otra relación con ese otro ser, me parece también fascinante. Entonces, sí, pues no fue es decir, sí, naturalmente sí hubo una elección, digamos. Por ejemplo, hay un poema, para dar un ejemplo concreto. Hay un poema que yo tenía que se llama, en el libro se llama Dron de tinta. Ese poema antes se llamaba Pájaro de tinta, pero cuando ya yo me metí en el video de hacer como este libro de esta dirección, entonces lo llamé Dron de tinta, ¿sí? Lo mismo hay otro poema que se llama Murmullo, y ya lo tenía, digamos, como armadito, pero entonces después le puse un subtítulo que es como grabado por el último chamán de Chapinero con la Sony LX33, no sé qué, en el sur de Tuba, para darle también ese elemento, digamos, de diálogo con lo digital. Entonces sí hubo una intencionalidad naturalmente. Es que es muy interesante y aquí sí quiero dar un comentario muy breve que antes de invitar a nuestros invitados a, pues, a continuar el diálogo, de pronto con una pregunta hacia nuestro autor, y es como investigando un poco para, pues, para este conversatorio, me encontré con el concepto de tecné platónico, ¿no? Que de hecho sí lo tengo acá y quisiera leerlo brevemente. ¿Dónde está? Lo perdió. Ah, espérense, por favor. Listo. Que es un grado de saber que tiene el talante de virtud intelectual. No se trata de un medio para sobrevivir o para hacer progresar a la humanidad o de una simple manera de hacer, sino es un modo de descubrir lo que define nuestro ser, que manifiesta nuestra esencia. Entonces, pues yo tejí como una reflexión en torno a este concepto debido a que, pues es muy interesante que eso, como que la tecnología más allá de, pues sí, de ser una extensión de la voluntad o ser una extensión de las posibilidades del cuerpo y del intelecto, es una revelación de lo que se es,
¿no? Es una revelación. Y entonces la pregunta de Ícaro es como esta tecnología también está revelando una dimensión de lo trascendente cuando las inteligencias artificiales se preguntan por Dios, o cuando en el silencio ¿cómo se llama esto? De los, bueno, lo que se calla y queda el silencio de Dios. Ah, bueno, eso tiene un nombre. Eh, ¿Servidores? Servidor, ¿No eran? exacto, servidor. En el silencio del servidor se escucha el silencio de Dios, entonces es muy bello como, sí, como entonces la pregunta o la relación del ser humano con la tecnología también es una pregunta por qué somos como seres humanos, y esos seres humanos también, entonces también es una pregunta por si como seres humanos somos seres trascendentes. Mm. Entonces, pues sí, será mi comentario. No sé si nuestros compañeros quieran, pues, como continuar el diálogo con Ícaro. Sí, sí, me gustaría hacerle una pregunta a Ícaro. Em, en el libro, pues, digamos que exploras las diversas posibilidades de lenguaje, tanto ancestral como contemporáneo, y ya de una manera, digamos, más práctica, cómo ves el juego de la poesía en la actualidad? Dado que, pues, estamos en esta misma era que tú exploras en el libro de códigos y demás, ¿cómo ves la poesía aún escrita en papel? Y me pregunto si tal vez es por ello que, digamos, tú también pues, exploras la música. Si, digamos, la música es un medio que te permite enviar o presentar también tus inquietudes, no solo musicales, sino también poéticas. Entonces, no sé cómo ves ese tema de la poesía en esta era donde, pues, digamos que los códigos van cambiando, las plataformas van cambiando y el papel cada vez se va suprimiendo. Gracias, Giovanni. Es una muy buena pregunta. Mira que precisamente, eh, digamos que yo he venido trabajando con Gestos de la Poesía, que es esta franja de la Universidad de los Andes, que cada año presenta poetas de distintos lugares del mundo. Y fue algo que también surgió en pandemia, al igual que digamos, mis inquietudes empezaron también en ese momento a movilizarse hacia esas preguntas. Y algo que me parece, eh, pues, que me gustaría señalar es que yo en los 6 años que lleva Gestos de la Poesía, yo no había publicado, no había presentado nada allí, ¿sí? Pues, y a veces siempre había como la oportunidad, porque pues, en cualquier momento yo podía, bueno, no encontrábamos algún poeta o era difícil y yo podía haber leído algo de mi poesía. Y también por un recelo como de editor de como que, bueno, publicarse a uno mismo en una franja, como que mi mentor, él me decía que eso no era muy chévere. Pero en este caso yo sentí que esta obra en particular debía, es decir, este libro ya está disponible en el sitio web de Gestos de la Poesía y la idea es que sea de acceso abierto, ¿sí? Y que igualmente esté en otras páginas, en mis sitios personales, etcétera. Hay algo que es un riesgo, definitivamente, y es que precisamente los servidores y las plataformas que alojan los contenidos en cualquier momento pueden desaparecer, pueden terminarse, y en esa medida pues se pierden los contenidos. Por eso, de todos modos, pues se hace una impresión de la obra y yo creo que también es importante como diseminarla, es decir, no restringirla a un solo lugar, sino más bien como viralizarla, no dejarla en una sola página, sino tratar de darla a conocer en el máximo de lugares posibles. Y sí hay muchas preguntas frente a la relación entre poesía y tecnología en este momento. Hay un artículo que
lo vamos a mencionar en los comentarios de este conversatorio de un poeta chino quien reflexiona sobre inteligencia artificial y poesía y plantea también pues muchas preguntas profundas donde hasta qué punto también eh, la tecnología puede llegar a generar contenidos pues poéticos, ¿sí? Con una serie de instrucciones. Y pues ante eso yo reflexiono sobre una frase del filósofo Martin Heidegger, que él decía que el lenguaje es la casa del ser. Y yo pienso que en esa medida, si bien, y ahí conecto con lo que decía también Juan Daniel de la tecné y de la tecnología, y es, el lenguaje está cambiando en la medida en que nuestro mundo está cambiando, pero es el mundo que nosotros habitamos desde nuestra humanidad. Entonces, sigue siendo nuestro hogar, sigue siendo el sitio en el que nos sentimos a gusto, en el que nos sentimos creadores, ¿sí? Y, y bueno, de todos modos, pues sí, a mí la misma obra me genera muchas, muchas preguntas. Eh, Después de terminarla, indagué como porque me puse a pensar, bueno, ¿y cuáles son mis influencias frente a esta obra? ¿Quiénes me inspiraron? Y la verdad no encontré una respuesta directa, como, ah, no es que leía esto, como una línea que se encuentra en muchas literaturas. Pero si pudiera mencionar nombres, aunque no sean mis escritores favoritos o los escritores que más haya leído, yo mencionaría dos, que son Philip Dick, escritor de ciencia ficción, quien también exploró la mística, la religión y lo vivió y llegó a unos niveles también, digamos, de la conciencia muy complejos y controversiales. Creo que allí hay como una cierta empatía con él y con otro autor que no viene de la literatura, que es Jacobo Grinberg, que no sé si lo conocen, él era estudioso un académico de la UNAM y él estudió las relaciones entre chamanismo y física cuántica y desapareció de manera misteriosa, también su vida fue una cosa muy, muy interesante, pero yo pienso que allí hay como como, sí, como conexiones para seguir indagando. Pienso que quizás esta obra es como quizás un portal para empezar a plantearnos preguntas y buscar nuevas, otras conexiones. Pienso que seguramente habrá otras personas en el mundo también escribiendo en esa misma dirección, pero no es tan fácil establecer los vínculos, me parece, pero seguramente que sí hay. Sí, seguramente. De hecho, este poeta chileno, el Oscar. Sí, Oscar Saavedra, por ejemplo, él escribió un libro que se llama Tecnopacha, que ya su título es, pues, sí, está en esa misma dirección, con toda seguridad. Bueno, Anastasia, ¿tú quisieras conversar un poco con Ícaro, por favor? Sí, sí. Le tengo una pregunta a Ícaro. Ah, Me parece que en el libro hay un juego entre, digamos, la dimensión lírica y una dimensión épica entre una reflexión personal, íntima y narración, porque vemos algunos episodios de de los viajes, de las experiencias y al final, entonces, el libro puede leerse como una colección de fragmentos, colección de poemas, pero también uno puede intuir una historia como si fuera también un poema. Entonces, me llama la atención esta estructura general. Me interesa saber cómo llegaste a darle, sí, esta forma final a todo el libro y cómo tú mismo percibes esta relación
entre, digamos, la dimensión lírica y la dimensión narrativa. Sí, mira que ya el título de la obra tiene como algo muy, sí, como épico o dramático, ¿no? El último chamán de Chapinero. Eh, pues el título tenía como varios ahí posibles, pero escogí este primero porque yo me derrito por los endecasílabos. Entonces, el último chamán de Chapinero es un endecasílabo y eso suena muy bonito. Entonces lo dejé así. Pero también la idea como de el último no quiere decir que sí, que ya sea como el final, sino más como en esa idea de la actualización, ¿no? Del límite, como cuando uno dice la última edición de algo, como la más reciente, ¿no? La edición 2.1 es la última versión del videojuego, la última versión. Entonces, como que el título le da mucho ese carácter a la obra y igualmente, digamos que yo ya tenía un, es decir, primero yo lo que hice fue primero escribir los poemas de manera independiente, prácticamente. Eh, el último que escribí precisamente fue el que tú citaste al final, el de El viaje a India, del último chamán de Chapinero. Eh, tenía poemas de distintas épocas, pero el grueso de los poemas se escribieron en Rusia, se escribieron el año pasado. eh, y después entonces ya vino el ejercicio de cómo unificarlos, ¿no? Y yo creo que allí quizás mi experiencia como editor me permitió como hacer un proceso y evaluar de qué maneras y siempre buscando, eso implicó, como les comenté hace un momento, de pronto modificar los títulos, ¿sí? O digamos estos poemas orientales que mencionaba Giovanni de maestro, discípulo, Kotodama, Makoto y Yugen, pues esos no están muy relacionados sí, con los servidores, con la tecnología, con, con, con lo digital. Entonces, le abrí como un espacio que se llama apéndices místicos, ¿sí? Eh, y así como que fue como una evaluación de en qué lugar poner cada cosa. Por ejemplo, esto de viaje de Ícaro al reino de los ceros sagrados, esos títulos fueron a posteriori, vinieron después, ¿sí? En ese proceso de poderlos integrar en un lugar de la obra y enriquecerla, ¿no? A mí pues me gusta mucho como esa, sí, como esa manera de trabajar, de que el poema nunca está como ya finalizado. Entonces sí, fue ese proceso. Y el bonus track, que es el último chamán de Chapinero viaja a Kolkata, pues eso fue ahí como un momento ahí de inspiración y salió pues como en 2 días el poema completo y claro, tenía que ir como un cierre que le da una unidad, ¿no? Y cada poemita, es decir, yo busqué, es decir, organicé el archivo de muchas formas, lo releí desde muchos lugares y, por ejemplo, no es gratuito que el poema que antecede a ese bonus track es el poema que leyó Giovanni del último chamán de Chapinero en una toma de Yagé, la visión del trueno, ¿no? De cómo nació el trueno del tambor del primer chamán, del gemido del trueno. Entonces, es como que ahí al mencionar al primer chamán de Chapinero nuevamente, como que lo vuelvo a traer a la memoria del lector y entonces ahí ya me voy con el bonus track para cerrar y así ya la obra tiene como una cohesión. Eh, sí, fue una búsqueda, sí, fue de trabajarlo, de probar varias cosas y de alterar especialmente los títulos y también algunos elementos. Hay un poema
que voy a leerlo, que se llama En algún lugar, quizás la Dark Web. ¿Sí? Dame un segundo, ya lo busco acá. Entonces, ese poema decía, en algún lugar, quizás la Dark Web. En algún lugar, quizás la Dark Web, germina la semilla que plantamos sin querer aquella noche, cuando la luna era tan solo un fruto verde y nosotros dos pájaros que se picoteaban las heridas. Entonces, ese poema no se llamaba así, sino se llamaba En algún lugar, ¿sí? Y, y el verso también que está entre paréntesis, tanto en el título como en el cuerpo del texto, que es quizás la dark web, ya yo lo incorporé después en medio de esa, como de ese tejido y funcionó muy bien y la verdad me gustó mucho el resultado, ¿sí? Me gustó mucho, entonces lo dejé. De lo contrario, habría sido un poema, como tú dices, sí, como de clásico, ¿no? En algún lugar y las imágenes, pues sí, como eh, muy comunes. ¿M? Pero ya cuando le metí quizás la dark web, ya mete todo como en otro mundo, un poco, ¿no? Le da, y solo es un verso, y solo es un verso. Pues, Entonces, felicitaciones entonces también a este editor, Ícaro Valderrama, porque me parece que está muy bien lograda esta unidad, esta cohesión, y que le da una dimensión adicional a cada elemento. Muy bonito y muy interesante lo que nos cuentas sobre esta historia, creativa. muchísimas gracias. La verdad que aprecio mucho tu comentario. Bueno, pues ya vamos llegando al final de nuestro conversatorio y pues para cerrar sería muy bonito si pudieras, Ícaro, compartirnos parte de los poemas que hay en el libro para que podamos todo el mundo, pues ya hemos escuchado a lo largo de todo el conversatorio, pero pues tener este pequeño espacio de lectura. Claro que sí. Bueno, pues voy a leer el poema que le da título al libro y no sin antes agradecerle a José Fabián Rosas, que es la persona que escribió el prólogo de la obra, como un pues, académico argentino, quien falleció pues como a mitad de año y por eso pues no puede estar acá, pero él mencionaba, él llamaba él comparaba al último chamán de Chapinero con el Chapulín Colorado, ¿no? Porque como el Chapulín Colorado de la poesía, una cosa así. Entonces voy a leer este poema que se llama El último chamán de Chapinero. El último chamán de Chapinero, o cómo sobrevivir al exilio digital con un tambor de cuero de cabra y tres versos rotos. Uno. El último chamán de Chapinero, el que aprendió a leer en los mensajes de error de los cajeros automáticos, sube al cerro de Guadalupe cada jueves santo para sacrificar un disquete de 3,5 pulgadas sobre la piedra sagrada donde duermen los espíritus. Tomad esta ofrenda y reiniciad el mundo. 2. Sus manos, antes diestras en el arte de palpar el futuro en vísceras de llama, ahora teclean profecías en teclados abandonados de la Universidad Nacional. Cito, el próximo diluvio vendrá como actualización obligatoria y solo se salvarán quienes guarden su alma en una memoria USB o en un conjuro con protección contra escritura. 3. En su apartamento de la avenida Caracas con calle 49, entre hierbas de la sabana
y discos duros exorcizados, oficia el rito del error. El algoritmo que están a punto de recibir no es un simple código, es el cuerpo de todos los dioses que el Wi-Fi no logró descargar. 4. Los domingos, cuando el smog se abre como un sutra sobre la carrera séptima, el último chamán de Chapinero se quita los audífonos y escucha el rumor de los búhos que hackean la noche en el jardín botánico, el llanto de los fantasmas atrapados en los servidores del DANE y su propio corazón, ese viejo módem marcando el número que siempre está ocupado. 5. Dicen que cuando muera, su espíritu se alojará en la nube más pequeña y remota, aquella que solo aparece los atardeceres de diciembre sobre los cerros cuando Bogotá, por un segundo, olvida ser Bogotá. Muchas gracias, Ícaro. Es un poema extraordinario. Su imagen de la nube al final es muy loca, ¿no? Como que hace que uno no sepa en qué mundo vive. Si es en si es en si es en Bogotá o si es en una realidad virtual. Bueno, pues ya terminando nuestro conversatorio, pues de pronto nuestros invitados quisieran hacer un comentario de cierre, una despedida. Y nada, pues antes yo decirles que muchas gracias por este espacio, gracias por sus comentarios, gracias por aceptar la invitación y nada, y por compartir este espacio tan bonito. Bien, pues sí, Caro, sí, es un poema muy bello ese que abre tu libro. Me encanta mucho esa línea o esas líneas en las que habla sobre Bogotá, porque Bogotá tiene eso de ser maravillosa y a la vez abrumadora. Me encanta mucho esa línea de cuando Bogotá volvió a ser Bogotá, que es en realidad cuando uno más la disfruta. Y, y pues me encanta mucho esa intencionalidad allí de las palabras, como cuando usas el silicio, también es ese mineral que se usa tanto en la construcción de todos estos elementos tecnológicos, o la mención del DANE, que digamos es el dolor de cabeza de los contadores, de cuando hacen las declaraciones fiscales, no hay peor pesadilla que el DANE cuando se cae el servidor. Y eso eso ha habido hasta noticias, artículos, porque es una plataforma que simplemente es como si lo hicieran adrede, que simplemente no funciona y no funciona, pero igual ahí seguimos. Pues para cerrar también que quería mostrar, yo tengo mi libro de Tengri, la edición en inglés, que me encanta, que es una muy buena traducción de Santiago Espina Celis. Bueno, supongo que el último chamán de Chapinero tendrá el mismo destino, espero que podamos disfrutarlo también en otro idioma, porque así como mencionaba Anastasia, tu literatura es supremamente plural, de multilugares, pues que estás en Bogotá, estás en Abacán, en India, y pues ojalá podamos tener tu literatura también aquí y allá. Y un placer y gracias, un placer conocerlos a ustedes y a los estimados espectadores, y un placer. Sí, yo quisiera hacer un comentario como en el mismo sentido de Giovanni. Espero que este libro tenga una vida bonita. Sí, que esté leído tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, que sea traducido, porque es un libro que tiene esta dimensión universal y debe llegar a lectores no solamente hispanohablantes. Y espero que este pequeño conversatorio, este pequeño lanzamiento que estamos haciendo, es un aporte para esta vida feliz de este hermoso libro
de Ícaro Valderrama. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nastia, Giovanni, Juan Daniel. Sí, sí, es una presentación y ahora que lo mencionas, pues lo siento también como un ritual en medio del, como del contexto de la obra. Y pues sí, ojalá que llegue a muchos lugares, me encantaría, más que todo como para sentir esa retroalimentación, que la he sentido, por ejemplo, aquí con ustedes, y me gustaría saber como qué más portales se pueden abrir a partir de las inquietudes que plantea la obra, de las imágenes. Entonces, nada, pues estoy muy, muy agradecido de verdad de que estén aquí, muy contento de verlos después de tanto tiempo, también de poder compartir y alrededor de mi obra. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, es todo lo que puedo decir, de verdad. Bueno, sí, ciertamente solo nos queda agradecer y pues invitar a todas las personas a que accedan al último chamán del Chapinero. Va a estar en la plataforma de Gestos de la Poesía, también va a estar, tengo entendido, Ícaro, en la plataforma de Chinobi, eventualmente, la editorial, que este es su segundo lanzamiento. El primero fue Herir Distinto de Juan Pablo Rodríguez de Castro. Y, y van a ver algunos ejemplares, van a ver en físico muy pocos, pero pues creo que tiene mucho sentido que este libro sea un libro digital. Al menos la Eh, primera edición. Señor, no te diste Al menos la primera edición. Sí, primero claro la que sí. primera edición. Es, Entonces sí coincido es con verdad. Anastasia que tengo una bella vida, porque la merece. Y nada, que continuemos el diálogo, que continuemos eh, pues explorando este mundo a través de la poesía. Muchas gracias, invitados, invitada. Gracias por este espacio. Gracias a Gestos de la Poesía 2025 y al Centro Cultural de la Universidad de los Andes por esta oportunidad también.